Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice: hay algo que no me gusta de ti. Y es Jesús que le manda una carta especial a la iglesia que estaba en Éfeso. Una carta personal. Jesús, la cabeza de la iglesia, le manda una carta a la iglesia en Éfeso y le dice: hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, vuélvete a mí. Si no lo haces, yo iré a castigarte. Promete una visita, pero no para bien, sino una visita de juicio, de castigo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: yo sé todo lo que haces. Estás muerto. Despierta. Arrepiéntete y regresa a mí. Pues si no despiertas, vendré a ti. También promete una visita, pero vendré de repente como lo hace un ladrón para robarte. Es muy fuerte la palabra de Jesús a la iglesia. Yo advierto que Dios nunca se muestra impávido frente a nuestra realidad espiritual. Frente a nuestro estado espiritual, Dios siempre reacciona de alguna manera. Aquellos que están decididos a ir más profundo en su relación con Dios, se les promete una visitación especial. Una visitación sobrenatural en forma de avivamiento o de mover espiritual. Pero aquellos que se contentan con vivir en un estado espiritual maloliente, en un estado espiritual de tibieza, en un estado espiritual de declive, aquellos que se contentan en vivir así espiritualmente también serán visitados, pero no para avivamiento, sino para juicio. Siempre nuestra vida espiritual despierta una reacción en Dios. O es para traer un avivamiento a nuestra vida, o es para traer un castigo. Y todo depende de nosotros y no de Dios. Insisto. Y ahí está Jesús enviándole una carta a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis. Todas padecían del mismo problema, solo que Jesús se expresa de una manera diferente. Con la iglesia en Éfeso le dice que vuelvan al primer amor. Hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. En la otra versión dice: has perdido el primer amor. Pues entonces arrepiéntete, recupéralo, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor, porque de lo contrario iré. Y esta visitación, esta promesa de visitación no era para avivamiento, no era para bendición. Esta promesa de visitación era para juicio, era para castigo. O te vuelves al primer amor, o iré a visitarte, pero será para castigarte. Wow.
A la iglesia de Sardis le dice lo mismo, pero con otras palabras. Dice: ustedes están dormidos. Levántense del estado espiritual en el que están. Levántense de la modorra espiritual en la que están. Pues si no despiertan, vendré a ti como lo hace un ladrón. El ladrón viene sigilosamente. Tú no sabes cuándo viene. Tú no sabes cuándo llega a tu casa. No sabes lo que te roba y no sabes cuándo se fue. Al día siguiente tienes que pasearte por toda la casa para averiguar qué te robó. Pues Dios habla de robarnos. ¿En qué momento habla de robarnos? Claro que Dios no le roba a sus hijos, pero en este caso, aquellas personas en quien Dios depositó un tesoro tan grande, aquellas personas que descuidan el tesoro espiritual que Dios ha puesto en sus vidas y están dispuestos a vivir en ese descuido espiritual, el Señor promete una visitación de juicio. Vendré como ladrón y te robaré, te quitaré, me llevaré aquello precioso que tú no cuidas, que tú descuidas. Me lo voy a llevar. Es lo que le pasó a Sansón. Sansón coqueteaba tanto con el pecado, jugaba siempre con un pie allá y un pie acá, estaba siempre en el límite, hasta que un día Dios le dijo: basta, se terminó. Y Dios llegó y se llevó la presencia. El secreto de la gran fuerza de Sansón estaba en su santidad, estaba en su relación con Dios, estaba en su comunión. Pero este hombre que despreciaba lo precioso que a Dios había puesto en su vida, este hombre que no cuidaba el tesoro espiritual que Dios había puesto en su vida, Dios un día llegó y él se levantó como de costumbre y dijo: me libraré de los enemigos como lo hice siempre. Y no se daba cuenta que Dios ya no estaba con él, porque Dios le había robado, le había quitado, se había llevado lo más precioso que tenía este hombre Sansón, que era la presencia de Dios. Llegaré como un ladrón. El ladrón viene y tú no sabes cuándo. El ladrón se lleva cosas y tú no sabes hasta el día siguiente que remueves todo. El ladrón se va sin que tú te des cuenta. Por eso hay tantos creyentes en quien Dios depositó cosas tan valiosas, dones, llamados, pero lo han descuidado. Lo han descuidado el ministerio, han descuidado la vida, han descuidado la familia, han descuidado lo precioso que Dios le dio, hasta que un día Dios dijo: basta, si tú no lo cuidas, vuelve a mí. Por el amor de Dios, despierta, le dijo Jesús a la iglesia, deje de estar adormilado. Lo mismo sucedió con la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea le dice que dejen la tibieza. No había hambre. Solamente el ojo de Dios podía detectar el problema de todas estas iglesias. Humanamente, estas iglesias eran inmejorables. Programas entretenidos, eventos bien organizados, congresos multitudinarios, sana doctrina, buena predicación. ¿Qué más se puede esperar de una iglesia que está activa, que ejerce sus dones, que está en actividad? ¿Qué más se puede pedir? Humanamente era inmejorable, pero solo el ojo divino pudo detectar el problema, y el problema estaba más allá de lo que los ojos físicos puedan ver. Jesús advirtió un gran problema: el fuego se estaba extinguiendo, la llama de la comunión que una vez ardió al rojo vivo, ahora se estaba apagando. Había actividad, pero no había comunión. Y ese es el peligro en el que podemos caer todos nosotros, de reemplazar la comunión con la actividad.
Por eso en Joel capítulo 2 se nos da el secreto del avivamiento. Dice: giman, lloren los sacerdotes entre el altar y la puerta. Lloren, pasen la noche vestidos de ropa áspera. ¡Wow! Se nos manda a los pastores y líderes a gemir y a llorar toda la noche, y nosotros todas las noches miramos televisión. ¿Cómo vamos a pretender que la gente tiemble ante la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a pretender que la gente honre la palabra de Dios cuando nosotros, los pastores, predicadores, líderes, los que estamos haciendo algo para Dios en la iglesia, no temblamos ante la palabra y no honramos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a pretender que la gente caiga bajo convicción de pecado cuando nosotros, los pastores, predicadores, líderes de célula, líderes de ministerio, no estamos bajo convicción de pecado? Ya no hay hambre por Dios. Y entonces, pastor, ¿de qué hay hambre? Hay hambre de cualquier cosa menos de Dios. Hay algunos que tienen algo de hambre, pero es muy poquito. Hemos entrado en un estado de tibieza espiritual, y tenga cuidado, porque Dios dijo que a los tibios los iba a vomitar de su boca. Y ahí están las iglesias, humanamente inmejorables. Nadie advierte como la manzana, que por fuera guarda el color, presenta un color y una textura que hacen de una fruta saludable, pero por dentro está podrida. Ese es el diagnóstico que hace Jesús de la iglesia en Asia. Por fuera todo bonito, y ese es el peligro que también podemos caer nosotros, de presentar. Somos especialistas en careta. Tenemos una fachada de santidad, una fachada de cristiano, pero por dentro estamos secos, estamos congelados, porque ya no hay vínculo con Dios, porque hemos abandonado el lugar secreto, porque abandonamos la carpa del encuentro. Ya no amamos a Dios de la manera que lo amábamos, por la sencilla razón de que no pasamos tiempo con Él. ¿Cómo vas a amar a alguien si no pasas tiempo con Él? Cuanto menos tiempo pases con Dios, menos amor le vas a tener. Cuanto más tiempo pases con el Señor, más lo amarás. Fíjese que Dios no le está reclamando de que la iglesia, por ejemplo, no está dando los diezmos. No le está hablando acerca de que no tienen actividad, de que no están sirviendo, de que no están organizando eventos. No. Lo que a Jesús le preocupa es que han perdido el primer amor, han entrado en un declive espiritual. Y lo que yo advierto es que a Dios no le gusta cuando nosotros estamos en un declive espiritual, cuando entramos en una tibieza espiritual, cuando no arde al fuego, al rojo vivo nuestra relación con Dios. Es algo que a Dios no le agrada. Y me sorprende lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. Me llama la atención. Dice: en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Wow. Así que te aconsejo, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Por qué estás sorprendido, pastor? Porque no me costaría entender que Dios quiere que nosotros tengamos una relación al rojo vivo. Eso se llama entusiasmo, fervor. Eso es estar caliente en la relación con Dios, es decir, en una relación al fuego vivo con Dios. No me sorprende que Dios quiera que nosotros estemos así en una relación con Dios, pero lo que me sorprende es que Él prefiere que nosotros seamos frío a tibio.
Dice, ¿cómo me gustaría que fuera una cosa o la otra? O frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué Dios no quiere que seamos tibios? Porque la tibieza es una mezcla. Para obtener usted agua tibia necesita mezclar agua caliente y agua fría. Tiene que mezclar. La tibieza es una mezcla. Y Dios aborrece la mezcla. La mezcla es obra del diablo y produce caos. Ese es el estado en el que se encontraba la creación en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que estaba desordenada y vacía. Entonces Dios procedió a separar. Dios comenzó a dividir. Fue Dios, no el diablo, quien produjo la división entre el sol, entre las tinieblas y la luz. La luz de las tinieblas separó la luz de las tinieblas, separó las aguas arriba del firmamento de las aguas debajo del firmamento, separó el océano de la tierra. Fue Dios. Por eso la Biblia dice en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19, versículo 19, que no era posible ayuntar dos animales que no sean de la misma especie. Estaba prohibido. Dios le prohibió a su pueblo que ayuntaran dos animales que no sean de la misma especie. Y estaba prohibido sembrar en un campo semillas diferentes, mezclar semillas. Solamente se podía sembrar de una clase de semilla a la vez, pero tú no podías mezclar semillas. ¿Te das cuenta? La mezcla no es de Dios. Dios aborrece la mezcla. La mezcla es del diablo. Por eso es el diablo el que se mete. El diablo es el que mezcla lo malo con lo bueno. Es el diablo. Por eso el diablo mezcla lo profano con lo santo. Dios siempre trata de separar lo santo de lo profano. Esa es la palabra santidad. Apartado, retirado. Pero el diablo quiere contaminar. Mezcla para contaminar. Mezcla para confundir. Es el diablo el que me pone la cizaña, el que planta la cizaña. El diablo es el que mezcla lo malo con lo bueno. Pero no se debe mezclar lo santo con lo profano. Y no se debe mezclar la carne con el espíritu. Por eso descubrí en esta semana que cuando en el Antiguo Testamento se ungía al sacerdote, eso lo va a ver en el Salmo 133. Cuando se ungía al sumo sacerdote dice que se le volcaba aceite. El aceite simbolizaba la presencia continua del Espíritu Santo sobre ese hombre. Dice que se vertía aceite en la cabeza y que la cabeza, el aceite, de la cabeza el aceite bajaba. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el rostro? No, hacia la barba. Y de la barba el aceite caía sobre las vestiduras del sumo sacerdote. En ningún momento el aceite tocaba la carne, porque no se puede ungir la carne. Eso sería maldecir, una maldición. No se puede juntar, no se puede mezclar la carne con el espíritu. No se puede mezclar lo santo con lo profano. Por eso es que nosotros desesperadamente necesitamos que Dios nos visite y anhelamos nuevas revelaciones. Pero la carne tiene que ser tratada. La carne tiene que ser crucificada, porque Dios no llenará la carne, no va a bendecir la carne. El Señor no va a ungir la carne. La carne nuestra tiene que ser tratada, tiene que ser crucificada, subyugada, antes de que Dios pueda ungirla. Y hay mucho de carne en nosotros, demasiada. El yo, el mí, la autopiedad, la autoconmiseración. Hay mucha carne. Y Dios no puede ungir la carne. La carne tiene que ser tratada. Si realmente usted quiere algo de parte de Dios,
entre en un proceso de humillación y de quebrantamiento, vaya a los pies del Señor y entre en un proceso en donde su carne, los deseos de la carne, sean tratadas. Sigamos por un minuto más con esta idea de que la mezcla es del diablo. Que el diablo mezcla lo malo con lo bueno. ¿Recuerdas la parábola de la cizaña? Dice que un hombre plantó en su campo, el dueño de un campo plantó buena semilla, plantó trigo. Pero la Biblia dice que mientras dormía, vino alguien y sembró cizaña sin que él lo supiera. Cuando empezó a crecer el trigo, también creció la cizaña. Los sirvientes del amo del Señor vinieron y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena tierra? ¿Por qué hay cizaña? Entonces me sorprende lo que dice el dueño. El dueño del campo, el que sembró el trigo, dice: un enemigo ha hecho esto. Y más abajo el Señor explica la parábola. Y el Señor dice que el enemigo es el diablo. El diablo es quien mezcla lo malo con lo bueno. El diablo es el que se infiltra en una relación. El diablo va a tratar de infiltrarse en una relación, en un equipo, en un ministerio, en una familia, en un trabajo, en una iglesia. El diablo va a tratar de meter lo malo para contaminar lo bueno, mezclar lo malo con lo bueno para contaminar. Siempre el propósito del diablo cuando se infiltra, siempre es para confundir. Siempre es para apagar nuestra fe, para robarnos la fe. Siempre el objetivo que tiene es sacarnos de la comunidad de la iglesia. Siempre la idea es sofocar nuestra fe, confundirnos y apartarnos de la comunión de la iglesia. Así trabaja el diablo. La mezcla no es de Dios, es del diablo. ¿No fue el consejo que le dio Balaán a Balac? ¿Te acuerdas? Ese hombre que quería maldecir al pueblo de Dios, pero no podía hacerlo, porque cada vez que se disponía a maldecir, el Espíritu de Dios lo tomaba y en lugar de maldecir, bendecía. Entonces, como él no quería perderse la olla llena de oro, la coima, no quería perderse la paga, le habían pagado para que maldijera, no quería perdérsela. Entonces él idea un plan maquiavélico, bien diabólico. Y dice: mezcla, le da un consejo al rey de Balac: mezcla las mujeres moabitas, las mujeres paganas, mézclala con los varones israelitas. Si tú logras mezclarlos sexualmente, si ellos se mezclan, ellos perderán la santidad y luego perderán la presencia. Cuando pierden la santidad, pierden la presencia y pierden la bendición de Dios. Y así fue. Y así fue. Siempre el diablo trabaja de la misma manera. Se mete para confundir, se mete para contaminar, mete lo malo. No estoy de acuerdo. ¿Quiere que yo le diga una cosa? No sé si estoy del todo de acuerdo con aquellos que dicen que la división es del diablo. Porque lo que yo veo en la palabra de Dios es que el diablo suele juntar a aquellos que son sus servidores. El diablo tiene servidores por todas partes, inclusive dentro de las iglesias. Gente que trabaja al servicio de Satanás. Algunas de estas personas lo saben y otras no lo saben. Pero es lo que yo veo en la Biblia, que los fariseos, saduceos y herodianos, que no se podían ver entre ellos. Había tantas diferencias entre ellos que no podían verse. Sin embargo, el diablo los junta a toditos con un único propósito: eliminar a Jesús. ¿Te das cuenta? El diablo siempre va a unir a personas que tienen el mismo espíritu, que tienen su misma genética, personas que están en contra de Dios y que se rebelan, personas en rebeldía que tienen el espíritu y la genética del diablo. Él los va a reunir. Usted dice: ¿cómo puede ser posible? Se olfatean, se atraen. Es el diablo.
No estoy de acuerdo con que el diablo divide, porque lo que yo veo en la palabra de Dios, que quien divide lo bueno de lo malo no es el diablo, es Dios. El diablo tratará de meter lo malo dentro de lo bueno, mezclar y confundir. Él junta para contaminar. En cambio, Dios separa para la santificación. Dice la palabra en Juan primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Este principio que les estoy enseñando está a lo largo de toda la palabra de Dios. Y acá el apóstol Juan dice: los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron. Pues realmente no eran de los nuestros. Estaban, pero no eran de los nuestros. ¿Y por qué estaban? Porque fueron infiltrados. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. ¿Qué es lo que está queriendo decir Juan? Juan está queriendo decir: estaban acá, pero no eran de acá. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Habían sido infiltrados. El diablo hace eso. Lo hará en tu familia, lo hará en tu trabajo, lo intentará hacer en tu trabajo, en tu familia, lo intentará hacer en tu célula, lo intentará hacer. Él trata de infiltrar sus secuaces, sus seguidores, sus servidores. Tratará, ¿para qué? Para contaminar, para apagar tu fe, para separarte de la comunión. Por el amor de Dios, no cumplas, no satisfagas los propósitos del diablo. Así hace el diablo. El diablo dijo que Jesús fue el que plantó la cizaña en medio del trigo. Él plantó la mezcla. Juan dice: estaban acá, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué están acá? La mezcla. El diablo confunde, perturba. Pero es Dios el que separa lo bueno de lo malo. El diablo mezcla lo malo con lo bueno, pero Dios siempre está tratando de separar lo bueno de lo malo. Y como lo sé, en la misma parábola de la cizaña, el Señor explica. Entonces los servidores se acercan al dueño del campo que había sembrado trigo y le dice: ¿qué te parece si arrancamos la cizaña? De ninguna manera. Ese no es nuestro trabajo. Y entonces Jesús explica que en su debido tiempo Dios enviará a sus ángeles para que saquen la cizaña, saquen la paja, la aten en manojo y sean arrojados al infierno, donde hay crujir de dientes, llanto. Dice: ese es trabajo y responsabilidad de Dios. No es responsabilidad de los cosecheros, de los agricultores, ni siquiera del dueño del campo. Era responsabilidad de Dios. No, Señor, esa es mi responsabilidad. Llegará el momento en que yo enviaré mis ángeles. Y entonces apartará la cizaña, la paja del trigo. Así como lo hizo al principio, Dios separó las tinieblas de la luz. Ahora Jesús dijo: llegará el día en que yo voy a enviar. Esto es mi responsabilidad, no es tu responsabilidad. Voy a llegar y voy a separar la paja del trigo, la cizaña del trigo. Fíjense qué astuto que es el diablo. Que él logró infiltrarse en el equipo apostólico de Jesús por medio de Judas. El diablo, es la estrategia del diablo: meterse, mezclar. No es verdad que él divide. Él junta a todos aquellos que tienen su genética, los pone todos dentro de una misma bolsa. Y si no, emplea sus secuaces, aquellas personas que están a disposición y al servicio del diablo, para meterse. Lo hizo en el equipo apostólico de Jesús. Se metió ahí. Dice la Biblia que Satanás entró en Judas. ¡Wow! No un demonio, Satanás entró en Judas. Estaban en la cena del Señor, en la última cena que estaban compartiendo. Y Jesús largó una bomba y dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro, porque era el que siempre salía al frente, ¿no? Y Pedro dice: ¿quién? Y codeaba a los otros y dice: pregúntale, ¿quién? ¿Y quién pregunta? Pedro.
Todos los demás quieren saber, pero no se animan a preguntar y lo empujan a Pedro. Pregúntale. Y Pedro pregunta, ¿quién es, Señor? Y el Señor dice, el que moja conmigo el pan, él moja el pan y el que yo le dé de comer el pan, ese va a ser. Y él moja el pan y se lo da a Judas. Y cuando le da a Judas, dice que Satanás entra en él. Y lo que viene a continuación no te lo podés perder. Ahí está el secreto, en lo que viene a continuación. Jesús se acerca y le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Como queriendo decir, inmediatamente cuando Satanás entra en Judas y se mete dentro del equipo apostólico de Jesús, ¿quién es el que establece la separación entre lo santo y lo que no es santo? ¿Quién es el que establece la separación entre lo santo y lo profano? ¿Quién es? Jesús le dijo, y ni bien entró Satanás a la vida de Judas que estaba dentro del equipo, el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En otras palabras, vete ya no te quiero en mi equipo. Ya no te quiero acá. Y desde ese día Judas no volvió a estar en el equipo. Pero ¿quién fue el que lo separó a Judas del resto del equipo? El Señor. Por eso la Biblia dice, ustedes creen que yo vine para traer paz, pero yo no vine para traer paz, yo vine para traer división, dijo Jesús. ¡Wow! Nuestra teología está cambiando. Dice la Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 51. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas. Habrá división entre las personas. Habrá división. El padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. ¿Qué está queriendo decir? Que es el Señor. Algunos van a simpatizar con el Señor, algunos van a amar a Dios y otros no. Entonces va a haber una división. Vine a establecer una división. Entonces no es verdad cuando se dice que la división es del diablo. Lo que yo veo es que el Señor divide lo que es, separa lo que es santo de lo que no lo es. Y un párrafo aparte para la estrategia del diablo de sembrar pensamientos y cizaña en nuestra mente. Por eso el título del mensaje es Desalojando al diablo. ¿Cómo trabaja el diablo? El diablo se infiltra. Se infiltra en nuestra mente y él no necesita de intermediarios para sembrar malos pensamientos. Él lo hace directamente o lo hace a través de los demonios. El diablo viene y planta malos pensamientos en tu mente. Pero también él utiliza a otras personas que están a su disposición. Y generalmente esas personas, los malos pensamientos que el diablo pone en tu mente son para que dudes de Dios y para que dudes de sus promesas. El diablo te va a poner malos pensamientos y te va a hacer dudar y descreer de Dios. Por eso el problema más grande que tenemos los creyentes es que no creemos lo que decimos creer. Hablamos de un Dios maravilloso, de un Dios grande, de un Dios bueno, pero a la hora de enfrentarnos con cualquier gigante que se nos aparece, ya dudamos acerca del amor de Dios y ya dudamos de un Dios todopoderoso. ¿Qué pasa? El diablo se mete en tu mente y establece fortalezas y te llena de pensamientos que te deprimen, pensamientos que te llevan a la depresión, que te tumban. Y fue esta semana cuando estábamos en el lugar secreto, en la carpa del encuentro con Silvia, con mi esposa, el lunes. Y cada vez que yo voy a la carpa del encuentro para tener comunión con Dios, le pido al Espíritu Santo que me guíe a orar. Y eso es lo que debería hacer tú. Cada uno de nosotros cuando va a orar tiene que pedirle al Espíritu Santo que te guíe. O alguien sabe cómo hacerlo. Porque el apóstol Pablo dijo que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que si alguien acá sabe cómo orar,
es más grande que Pablo. ¡Wow! Me rindo ante usted. Pues si no sabemos cómo orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Cuando vas a la carpa del encuentro, cuando vas al lugar secreto, pídele al Espíritu Santo que te guíe a orar y que te diga cómo tienes que pedir. Así que el Señor nos guió a orar y de repente mientras estábamos orando, la oración, no sé si te pasa, toma una dirección que yo no pensaba. No es que uno viene a la carpa del encuentro pensando cómo va a orar. El Espíritu Santo te va guiando y tomó una dimensión desconocida para mí. Y el Señor me mostró que a veces nuestra mente es taller del diablo. Que en nuestra mente se levanta un centro de operaciones establecido por el diablo. Hay una fábrica del diablo en tu mente y en la mía. Si le damos permiso, hay una fábrica. El diablo levanta un centro de operaciones secreto encubierto. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando entramos a pensar siempre mal. Y el diablo entonces utiliza nuestra mente. ¿Por qué? Él no se impone. Tú le alquilaste tu mente. En algún momento creíste sus mentiras y firmaste tácitamente un contrato de alquiler. Y ahora tu mente es taller del diablo. En tu mente se levanta una fábrica de pensamientos en tu contra. El diablo está fabricando pensamientos en tu mente que te son en contra, que son contrarios a Dios, que te llevan a descreer de Dios, que te llevan a dudar de Dios. El diablo establece, hay una fábrica todos los días pensamiento en tu mente para que dudes de Dios, para que dudes de su palabra, para que no confíes plenamente en Dios. Trabajo del diablo. Pero el diablo no es que se impuso, le diste permiso, en algún momento le diste permiso y ahora él tiene un contrato de alquiler y está usando tu mente para fabricar pensamientos en tu contra. Por eso la Biblia dice que el diablo establece fortalezas. La fortaleza es una división en la mente. Por un lado crees a la palabra de Dios y por el otro lado el diablo te dice, te da las razones suficientes para que no creas en la palabra de Dios. Y hay fortalezas en nuestra mente levantadas por el diablo, taller del diablo. Entonces el Señor me mostró que hay que desalojar al diablo de la mente. Hay que rescindir el contrato de alquiler con el diablo. Hay que decir persona no grata. Es un ocupa. El diablo es un ocupa en tu mente. Y tenés que desalojarlo en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hago, pastor? Ahora lo vamos a hacer. Tienes la autoridad. Si tienes a Jesús en tu corazón, tienes la autoridad. La autoridad. No vas a ir solo a pelear contra el diablo. Vas a ir en el nombre del Dios Todopoderoso. El Dios de los cielos que está en tu vida y en tu corazón es más grande que el diablo. Y no le vas a tener miedo. Y te vas a levantar y lo vas a echar a las patadas y vas a rescindir el contrato. Basta, te creí durante mucho tiempo, diablo inmundo. Mucho tiempo creía tus mentiras. Me hablaste mal de Dios, me hablaste mal de la iglesia, me hablaste mal, dudé acerca de las promesas de Dios para mi vida. Pero basta ya, en el nombre de Jesús, te vas de mi vida. Yo le voy a creer a Dios. Creo en un Dios todopoderoso. Creo en un Dios más grande que cualquier gigante. Ese es mi Dios. Hay personas que están atormentadas por el diablo. Hace meses, años que estás atormentado por el diablo. El diablo te ha llenado de depresión, te ha llenado de pensamientos suicidas, te ha llenado de desesperanza. Ya no ves horizonte, ya no ves el sol, no ves claridad. Eso es trabajo del diablo. Vamos a deshacer las obras del diablo. Tu mente ahora se transformará en un taller de Dios. Pensamientos, diseños de Dios vendrán a tu vida. ¿Cuántos pueden creerlo? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Oh, Señor. El Señor me mostró
que así de la misma manera que le alquilamos la mente al diablo para que trabaje en nuestra contra, Él trabaja desde adentro de nuestra mente trabaja y nos llena de desesperanza. Si nosotros logramos desalojar al diablo y desmantelar el centro de operaciones y santificamos nuestra mente, la consagramos para Dios, para que ahora nuestra mente, en el lugar donde se fabricaban pensamientos de mal y pensamientos de deshonra y pensamientos de falta de fe, ahora en el mismo lugar que está al servicio de Dios, Dios limpia nuestra mente, desmantelamos la mente, limpia nuestra mente, santifica nuestra mente. Y ahora el Señor llena nuestra mente. Ahora es una fábrica de ideas, de pensamientos, de diseños y de nuevas revelaciones del cielo para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu trabajo. ¿Cuántos lo pueden creer? Esto es lo que estoy declarando sobre tu vida y tienes que creerlo, que tu mente ya no es taller del diablo. Tienes que creer que Dios va a hacer algo poderoso y que ahora tu mente se va a convertir en un taller de Dios. Y ahora lo que no recibiste por año, esas revelaciones, esos diseños nuevos de parte de Dios, esa nueva unción, ese nuevo toque, cosas, pensamientos, ideas que vienen directamente de Dios, vendrán a tu vida y se gestarán en tu mente. Se gestarán en tu mente. Tienes que creerlo. El diablo se ha infiltrado en nuestra mente y lo único que ha hecho, porque le hemos permitido, lo único que ha hecho es hablarnos mal de Dios. Hablarnos mal de Dios, hacernos descreer de sus promesas, pero basta ya, hasta acá. Le vamos a poner un límite. Hasta acá llegamos en nuestra relación, le dirás al diablo. Se termina lo que se da. Y ahora mi mente, y eso fue lo que pasó el lunes, ¿no? Va a haber una autoliberación en esta noche acá, en esta tarde, donde vamos a ser liberados de esa estructura mental de opresión, esa estructura mental de desesperanza en la que estás. El diablo te ha acusado, te ha mentido, te ha condenado, te ha llenado de desesperanza, de depresión, todo del diablo. Pero en el nombre de Jesús tu mente va a ser purificada. Y ahora se va a convertir en un taller de Dios, donde nuevas ideas y pensamientos y revelaciones del cielo vendrán sobre tu vida. Cierra tus ojos. La primera cosa que tienes que hacer es decirle al diablo, basta ya. Ya no voy a creer tus mentiras. Ya no voy a alquilar mi mente para que levantes un centro de operaciones. El alquiler se rescinde el contrato de alquiler. Dile, rescindo el contrato, anulo el contrato que tenía contigo. El acuerdo, diga, el acuerdo que tenía contigo, diablo inmundo, se termina, se cancela, se rompe. En esta tarde se cancela. Ya no permitiré más, dígale, ya no permitiré más que mi mente sea un taller del diablo. Y ahora en el poder del nombre de Jesucristo, me levanto contra ti, diablo inmundo, y te echo fuera de mi vida. Te echo fuera de mi familia. Diga, te echo fuera de mi familia, fuera de la vida de mis hijos, fuera de mi trabajo, fuera de mi entorno, fuera de la iglesia. Ya no tienes parte en mi vida. Se cancela todo contrato que tenga contigo. Y ahora desmantelo el centro de operaciones. Y te pido, Espíritu Santo, te pido, Espíritu Santo, que santifiques mi mente para que quede limpia de toda fortaleza, de toda mentira, de toda acusación, de toda condenación, de toda depresión que el diablo ha sembrado en mi mente. Estoy libre, purificado por la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Y ahora declaro que mi mente se convierte en un taller de Dios. Ahora declaro, dígalo fuerte, ahora declaro que mi mente va a ser una fábrica de pensamientos, de ideas, de revelaciones de Dios para mi vida. Que en mi mente
habrá diseños de Dios para mi vida, para mi futuro, para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo, para mi iglesia. Diseños de Dios, diga, diseños de Dios vienen ahora a mi mente. Diga, diseños de Dios. Mi mente está limpia para recibir lo nuevo de parte de Dios.